Y además, un caso recién que pasó en el sur de Chile, y hay un grupo de haitianos que están trabajando en una finca. Y o sea, le llevan por la mañana a trabajar y a las 5 o las 6 le pasan a recoger. Pero el dueño de la finca, que tenía mucho trabajo, de propósito, él no fue a recoger los haitianos. Tenían que amanecer en la finca y empezar a trabajar de nuevo al día siguiente. Y son cosas que son unas de los muchos casos que pasan a los inmigrantes haitianos estando afuera, pero como te digo, la culpa lo tiene el gobierno. O sea, no le estoy culpando a ninguna, o sea, mexicano o Chile, o sea, donde quiera que esté el haitiano. Porque si como el gobierno de Haití no hace caso de sus ciudadanos afuera, como que las instituciones de los países que están, ellos van a hacer caso. Y entonces mi pregunta viene siendo, estos haitianos que están trabajando en México, ¿cómo es el tema del pago? Y los derechos como de trabajadores, ¿son iguales a un mexicano trabajando? Una vez que una persona, y cualquiera que sea, se involucra o se mete a esta dinámica en la que trabaja en una empresa establecida, está automáticamente protegida por las leyes de México. Entonces se le va a pagar de acuerdo a las leyes de México. Comento, si alcanza o no alcanza, ese ya es otro debate, pero él va a tener todos los derechos que tiene cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, por pertenecer a una empresa. Va a contar con su contrato, va a contar con su seguro social, va a contar con todas las prestaciones que esta empresa. Independientemente, que sí debe de haber casos, y los hay, donde hay un abuso, pues sí los hay. No solo para la comunidad haitiana migrante en México. O sea, tenemos casos en México de comunidades, incluso de grupos indígenas propios dentro del territorio en el que se les abusa, ¿verdad? Y eso también es una cuestión, o sea, que hace que trabajar con el gobiernos mexicanos, ¿verdad? ¿Por qué se están haciendo esas cuestiones? Pero hablando como de los haitianos así, o sea, mientras el haitiano arregle su situación y esté insertado en la sociedad, en una dinámica de trabajo, en una dinámica comercial, él va a gozar de todos los derechos que tiene cualquier persona que esté en México, independientemente de su nacionalidad. Es ahí cuando está si algún derecho está violado o algo, también el haitiano tiene todo el derecho y la obligación de ir ante las autoridades y reclamarlo, porque en la medida también en la que estas situaciones se den a conocer, pues se verán también resueltas estas situaciones, ¿no? Entonces, okay. Muchas gracias. Y la misma pregunta, y antes de tocar el tema con nuestros dos otros invitados, que es Diego de Argentina y el otro compañero de México, Oscar. Pero mi otra pregunta es, ¿cuál es el desafío del haitiano para integrarse en la comunidad chilena? O sea, para que tienes los mismos derechos que debe tener una persona trabajando digno. Y también quiero que me describe, aunque sea en breve, me describe cuál es la situación actual de un haitiano que vive en Chile. Trabajas en la salud y muchas veces te ha tocado atender a los hermanos haitianos y más que otra persona sabes la situación de los haitianos. Ahora quiero que me dices o que nos comentas cuáles los desafíos, o sea, qué es lo que tiene que hacer un haitiano para en verdad integrarse a la sociedad chilena y describirnos la situación actual del haitiano aquí en Chile.
Mira, un poco tomando lo que decía Iván, yo veo que en México su política migratoria es mucho más amigable que la nuestra. ¿Ya? Eso es súper importante dar este antecedente porque la política migratoria chilena se hizo en los años 70, por lo tanto tenía una percepción de seguridad de Estado. Por lo tanto, la gente que ingresa hoy día a Chile tiene que mentir. La gente que dice vengo a trabajar tiene que venir con un contrato previo. Tú no puedes venir a Chile a probar suerte y ver qué pasa. Tú tienes que venir con un contrato, tienes que venir con todo necesariamente organizado y la gente miente. No, vengo de turista y en realidad no viene de turista. Y todos sabemos que eso pasa. Por lo tanto, en la medida que nuestra política migratoria no esté actualizada, no responda a este fenómeno que está sucediendo por la etapa demográfica avanzada que está viviendo nuestro país, que es inevitable, por el sistema económico que tenemos, es inevitable, y en la medida que sigamos haciendo que esto no pase, que esto es un problema pequeñito, no va a haber un cambio ni va a haber una integración plena de la comunidad migrante, ya sea haitiana o de cualquier nacionalidad. Hoy día se han dado algunos pasos, pero tampoco tenemos claridad que eso va a solucionar la situación de la comunidad que está en situación irregular. No lo tenemos claro, nadie sabe. Se están dando pasos que son importantes, que los reconozco que son importantes para poder avanzar. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la comunidad haitiana? Malamente puede hacer algo si el gobierno, nosotros que estamos acá, quienes estamos recibiendo, no nos hacemos cargo realmente, profundamente del problema, y no con una mirada de seguridad de Estado, sino con una mirada de enfoque de derechos humanos, ¿te fijáis? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay responsabilidades compartidas en el sentido de que nosotros como gobierno, como país, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando, independiente si el país de origen no se hace cargo, porque nosotros estamos recibiendo esta comunidad vive aquí, trabaja aquí, sufre aquí, es feliz acá, por lo tanto no podemos desenmarcarnos de lo que está pasando. En ese sentido yo creo que la comunidad haitiana está en una situación de vulneración un poco mayor por la barrera idiomática. ¿Ya? Pasa también, como bien decía Iván, que cuando el haitiano tiene su documentación va a acceder al sistema de protección chileno normal, como cualquier otro ciudadano. Pero un haitiano que no tiene su documentación va a trabajar en peores condiciones laborales, no va a entender, le cuesta hacer la documentación, y por supuesto que hay una cantidad enorme de ciudadanos chilenos que se aprovechan de esta vulnerabilidad, le pagan poco, lo hacen trabajar en horarios extendidos, lo contratan bajo unas condiciones y después le ofrecen otras. Eso va a suceder en la medida que nuestra política no sea amigable y no sea de puerta abierta y con un enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que la comunidad migrante, ¿qué podría aportar? Primero, conocer la idiosincrasia de nuestro país, saber que en Chile hace mucho frío, y también el tema del idioma es una barrera súper importante y que permite que estas situaciones de vulneración se desarrollen. Okay. Y hablas, ya me interrumpiste, pero... Y ahí hablas que el haitiano que no tiene sus documentos, y o sea, el haitiano que no está regularizado acá en Chile va a trabajar y en una condición más precaria, de todas maneras. Sí. Y entonces, ahora, mi pregunta es, ¿cuánto difícil es para el haitiano también lograr tener sus documentos aquí en Chile, o sea, regularizarlo? ¿Es algo simple que el haitiano va y que quiere regularizarse, o hay unos pasos, hay que dar esos pasos y se logran siempre o no es fácil para el haitiano? Es muy difícil regularizar para un varón que viene a trabajar acá en Chile. Para los niños, nosotros tenemos varios decretos que se han dictado en la marcha que tiene que ver, que protege a la mujer embarazada, a la persona que tiene alguna enfermedad que necesita tratamiento en nuestro país de salud, a los niños menores de 18 años, todos pueden acceder al permiso de permanencia sin ningún problema. El que está desprotegido es la fuerza laboral. El varón normalmente que viene a trabajar, que es menor de 64 años y que viene a desarrollarse. Esa persona está en una situación más crítica. Yo te digo, unos años atrás no era difícil regularizar, pero hoy día está cada vez más difícil porque ocurren situaciones de casi delincuencia, por decirlo de alguna manera, personas que les venden contratos para poder tener su documentación. Y eso pasa por la política migratoria que tenemos. Y en la medida que no cambie esa política migratoria, va a seguir ocurriendo este fenómeno para los varones haitianos, para quienes es más difícil regularizar. Hoy día es bastante difícil regularizar. Sin embargo, hace un mes el gobierno nuevo que se instaló acá en el país hizo
un espacio de regularización masiva, pero ni siquiera, si tú le preguntas a extranjería, ni siquiera ellos saben qué va a pasar en adelante. Solo están contabilizando cuánto tenemos para ver qué vamos a hacer. Porque no está claro 100%, no hay acuerdo entre el gobierno, los bloques políticos no están de acuerdo. Hay algunos que tienen la mirada política, gubernamental de seguridad de Estado y otros que tienen más el enfoque de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, yo creo que va a ser una pelea bastante difícil que se va a dar este año en nuestro país, hay que estar atentos. Y lo otro que tú me preguntabas un poco de la caracterización social y económica de las familias que nosotros atendemos, la verdad es que en general yo puedo ver que la comunidad haitiana que ingresa en esta comuna tiene redes familiares, nunca llegan solos, siempre vienen por un familiar, por un amigo, por un vecino y por lo menos la necesidad básica de vivienda la tienen resuelta. ¿Qué tipo de vivienda? Obviamente, afortunadamente nosotros acá en este sector campamentos no tenemos, ¿ya? No tenemos asentamientos humanos precarios, por lo tanto siempre llegan a una vivienda, los arriendos subieron enormemente, les cobran mucho dinero y se juntan varias familias para poder costearlo. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Tenemos familias hacinadas que gastan un dinero importante de su presupuesto para pagar los arriendos, son familias reconstituidas, viven mucho juntos, en algunos momentos se pueden generar problemas de relación humana por un poco espacio y de tanta gente, digamos, son situaciones normales. Además que el cuadro sanitario que presentan también en la comunidad haitiana tiene que ver con las patologías respiratorias, porque en nuestra epidemiología las patologías respiratorias son bastante altas. Por lo tanto, la comunidad haitiana, es como casi una broma, pero en verdad no se saben vestir, no se saben cómo enfrentar el invierno acá en Chile. Acá nosotros, como ven, estamos en la cordillera, es mucho frío, por lo tanto tienen un desconocimiento de nuestra realidad ambiental también, y eso también dificulta presencia de patología, que les dificulta su permanencia en el país. Sin embargo, afortunadamente los servicios públicos de salud en Chile estamos bastante presentes, no solamente aquí, sino en distintos lugares, y el acceso a la salud, por lo menos los 3 últimos años, está garantizado. Muchas gracias por contestarme. Y una de las cosas que quiero que entendemos nosotros los primeros, y que el público, no estoy hablando del público haitiano, y estoy hablando de los extranjeros. O sea, muchas veces que las personas encuentran un ciudadano haitiano, pero no se sabe de dónde se queda Haití, dónde ubica Haití. O sea, hay personas que solamente hace 5 años, o hay 1 año, o hace 10 años, que ha escuchado hablar de Haití. O que sea, hay personas que ha escuchado hablar de Haití después del terremoto del 2010. O sea, en esa parte de América, o sea, para no decir toda América del Sur, Haití es como un país que es recién nacido. Y si me permiten, le hablo de Haití en 2 minutos. En el tema que dice que los haitianos no saben vestir para el invierno. Sí, no saben vestir para el invierno. Primero, Haití es un país tropical, donde hace 365 días de sol. O sea, por un haitiano que nunca ha viajado en otros países, o que no ha tenido las informaciones correctas, primero que no la tiene de parte de su gobierno, y además que un 95% de los haitianos que están en Chile fueron traídos engañándoles, prometiendo que Chile es una tierra de promesa y explicándole, ponele a Chile de una manera que no es. Y entonces el haitiano no está acostumbrado al frío. O sea, Haití es un país tropical, donde hace sol 365 días al año. Y en el tema de lo que dije recién, Haití, yo quiero presentarle a Haití a ustedes primero que están acá y ustedes que nos están siguiendo. Haití es el primer país independiente, es el primer país negro independiente del mundo. Y cosa que no sabe mucha persona, además de ser el primer país independiente del mundo, Haití ayudó a muchos otros países a ser independiente,
como el caso de Colombia, y de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Es por eso que esos países que comparten de América del Sur, que comparten nuestra bandera, solamente a ellos le agregan la parte amarilla de la bandera. Y entonces Haití es un país que ha devastado últimamente hace 30 años. Y le vuelvo a repetir, eso el gobierno de Haití tiene que hacerle caso, de vender buenas imágenes de Haití para que la gente tiene una mejor idea de Haití. Porque si el gobierno, si la comunidad haitiana no lo hace, es normal que se entiende mal. Y antes de venir con los dos invitados, quería hablar eso de Haití.